Amigos de Hola TV, una vez más los saludo con agrado. Hoy vamos a tocar el tema que está en boga y en boca de todos en cuanto a la fuga del Chapo. Recordarán ustedes que cuando fue aprehendido, la mayoría de los mexicanos no daban crédito a lo que se explicaba en la modalidad de cómo fue detenido. Que no hubo un solo disparo, que fue un logro de la Secretaría de Gobernación, del CISEN, de la Secretaría de Marina, etcétera, etcétera. Si observa usted, lo detuvieron en un departamento totalmente simple, con unas cobijas en el suelo, donde se supone que dormía el guardia, cuando todos sabemos que ese tipo de personajes, todas las casas que tienen en todos los estados, son casas y residencias de lujo, con todas las comodidades. Que quizás pueda ser que ellos no tengan el gusto, pero tienen el dinero suficiente para contratar una decoradora, un arquitecto, un experto, que les da comodidad, versatilidad e imagen en sus casas. De ahí pues que los mexicanos creíamos o poco creíamos de las condiciones en las que se supone que fue atrapado, como si fuese acordado. Por otro lado, esa credibilidad estaba menguada en cuanto a que el personaje era un doble, un Stanton, como le dice mucha gente, quien realmente estaba atrapado y guardado. Ahora bien, en ese entonces, el periodista Kraus de Univisión le pregunta al presidente Enrique Peña Nieto: señor, ¿qué pasaría si nuevamente este hombre se fuga del penal donde va a ser recluido? Y el presidente le contestaba, primero, que le parecía imposible, segundo, que sería trágico y decepcionante si volviera a suceder, y finalmente menciona la palabra imperdonable. Y en este caso yo creo que los mexicanos no lo van a perdonar, y esa falta de perdón se va a manifestar en su ocasión en las elecciones presidenciales. Así es que mucho cuidado con las instituciones, con los gobernantes y con el propio presidente, con su actuar y con la toma de decisiones y con la inmensa corrupción que nos envuelve a toda la sociedad y a todos los medios. Porque no va a dejar usted de lado que cualquier asunto que se averigüe, cualquier situación que se dé o que se pronostique, levanta usted el tapete, y debajo de ese tapete está la corrupción en toda su magnitud. ¿Qué sucedió ahora en este caso? Se supone que se fugó por un túnel, que si cualquier ingeniero simplista obtiene la distancia, las medidas y el volumen con el abundamiento que produce la tierra al ser excavada, estamos hablando de miles de metros cúbicos de tierra que tienen que ser transportados en cientos o en miles de camiones de volteo, y nadie se dio cuenta. A su vez, se necesitarían docenas o cientos de camiones de polines para hacer brocales y puntales para poder sostener todos esos paredones y que ese túnel no se desplome y finalmente que tenga viabilidad de ser utilizado. Eso siempre y cuando realmente el Chapo se haya salido por ahí, y no que, igual que la vez pasada, se haya salido cómodamente en un vehículo. Finalmente, cuando ese periodista le pregunta al presidente acerca de eso, le hace ver que el 75% de la población cree que el Chapo se va a volver a fugar. Y ahorita el 95%, si no es que el 99% de la población piensa que es una farsa más, producto de acuerdos y de la corrupción en las que está inmerso el país. ¿Qué está sucediendo? Que hay una gran descomposición y hay una gran decepción de la ciudadanía. Le doy el beneficio de la duda, quizás efectivamente se haya fugado, pero la percepción de la ciudadanía es grave. Eso va a tener un costo político enorme que se reflejará, como dije hace rato, en las elecciones. Por otro lado, dentro de esa percepción y esa desconfianza inmensa que hay de los mexicanos en cuanto del actuar de las autoridades de todos los niveles, pareciera ser que nos están preparando un cóctel difícil de digerir, y la distracción es la fuga del Chapo. ¿Qué se está cocinando atrás de esto? ¿Y por qué ahorita todos los reflectores? Porque en ese ínter quizás los legisladores están acordando otras cosas o están autorizando que van a desmoronar el Seguro Social, que porque está quebrado, sin preguntar realmente quién lo quebró, pues estaba en manos de ellos, de los que nos administran con nuestro dinero. Quizás esté detrás de esto una devaluación considerable, o que dijo mi mamá que siempre no, que no tenemos las reservas petroleras que habíamos acordado, o que se está desplomando la economía, que ya no vamos a crecer, que vamos en reversa, mil cosas más que la propia ciudadanía, los empresarios y la gente en general
está pensando o mal pensando del actual del gobierno atrás de todo este aparato tan enorme al que se le da gran difusión. Por otro lado, queda visto que un penal de alta seguridad como el del Altiplano, pues no es de tan alta seguridad, y ahí está la muestra. Yo me pregunto, y de alguna manera la gente se ríe, oye, el agujero lo hicieron en la zona de la regadera, pues ¿qué acaso las paredes de las regaderas están hechas de tabla roca? ¿Qué no se supone que es una cárcel que cumple con todas las normas internacionales, donde tiene que ser un muro de concreto reforzado, donde tiene una gran cantidad de arsénico y que es impenetrable, y en el caso de ser penetrable tendría que ser motivo de un ruido estruendoso con maquinaria adecuada para poder romper ese tipo de muros? Aquí se cuestionan pues muchas cosas en las que la cuestión general es nadie se dio cuenta o todo el mundo se dio cuenta y el fin era dejarlo ir. ¿Qué va a suceder en el país con la presencia de él? ¿Cómo se van a enfrentar los grupos de narcotraficantes? ¿Cómo va a actuar la autoridad? ¿En qué papel dejan a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Marina, a la Sedena, a la Secretaría, al CISEN, a todas esas instituciones que tienen grupos de gentes especialistas y muy profesionales que hacen su trabajo para saber dónde están los delincuentes, y una vez que los atrapan, alguien, ¿quién? No sabemos, pero intuimos, tuvo un acuerdo para dejarlo ir. De ahí la gran decepción de los mexicanos, y de ahí que, cuidado, en su momento cobrarán la factura, y efectivamente, como dijo Enrique Peña Nieto, será imperdonable y se reflejará en el resultado de las ya avecinadas elecciones federales para sustituir al presidente de la República. Ahí el llamado de atención, el llamado de alerta. Ojalá que el día de mañana diga yo en este mismo espacio que estaba equivocado. Los saludo con agrado, mi correo riman1956 @yahoo.com.mx. Agradeceré sus comentarios. Que tengan buen día.